Noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Bien, hoy vamos a continuar viendo lo relativo a las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vimos ya sus objetivos y fines, por lo menos los principales, y hoy vamos a seguir viendo las funciones y a su vez también vamos a ver los requisitos para ser el ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Creo que solo vimos como tres funciones. Hoy vamos a terminar de verlas y darles una breve explicación a cada una de ellas, ¿verdad? La cuarta función que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores es coordinar, analizar y apoyar, así como dar seguimiento a la negociación de convenios de carácter político, geopolítico, de derechos humanos, sobre Belice, sobre integración política centroamericana, acuerdos de integración o cooperación social, cultural, artística, deportivos, aspectos étnicos, religiosos y lingüísticos, sobre derecho internacional, litigios internacionales, límites y fronteras, migración, drogas, terrorismo, seguridad ciudadana, soberanía, salud, vivienda, asentamientos humanos, población, seguimiento y apoyo a mecanismos de implementación de acuerdos derivados de conflictos y otros relacionados. Evidentemente, esta función que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que ver más que todo con asuntos políticos y geopolíticos. ¿A qué nos referimos con asuntos geopolíticos? Especialmente lo político creo que lo comprendemos de una forma muy fácil. ¿A qué nos referimos con asuntos geopolíticos? Bueno, la política internacional obedece al poder que ejercen los países, valga la redundancia, más poderosos del mundo. Estos países, a su vez, en su momento forman bloques. El mayor ejemplo de esto es la Unión Europea. La Unión Europea es un bloque político, pero es un bloque geopolítico, ya que su posicionamiento dentro de la geografía mundial le hace buscar ciertos intereses, obviamente, a su favor. Estos intereses, cuando están inmersos dentro del mapa mundial, se le denominan intereses geopolíticos y van encaminados siempre a ejercer cierto predominio o hegemonía sobre los demás países. Les voy a poner un ejemplo actual en este instante. ¿Quién falleció ayer? Les pregunto. La reina Isabela. La reina Isabel II. ¿Y quién era esa señora? La reina de Inglaterra. ¿Cómo? ¿Perdón? La reina de Inglaterra. ¿Y por qué tanto revuelo? También murió el cantante de Enanitos Verdes, es cierto, pero no nos referimos a él. Licenciado, es porque entiendo que ella era una parte muy importante de su país y porque ha reinado por mucho tiempo, 70 años, si no estoy mal. Pero realmente la reina ha reinado. ¿Y quién ejerce realmente el poder en Inglaterra? ¿La reina? ¿Primer ministro? No, licenciado. Además de su primer ministro. El primer ministro.
Pero entonces, ¿por qué tanta preponderancia a la reina? Porque la reina figuraba un sentido de identidad para Inglaterra. Ella generaba la identidad de cada uno de ellos. La familia Muy real bien. es muy importante en ese aspecto. Exacto. Básicamente, gracias, compañero, porque genera esa sentido de pertenencia e identidad para la cultura, para la idiosincrasia inglesa y más que inglesa, británica. Para entender esto debemos de irnos a lo que era la comunidad británica. La comunidad británica de naciones, la Commonwealth. ¿Qué es la Commonwealth? La Commonwealth es esa es la comunidad o mancomunidad, mejor dicho, de estados británicos, de los cuales no solo forman parte la isla de la Gran Bretaña, es decir, Escocia, eh, Irlanda, sino que también países como Australia, imagínense Australia, un país que es prácticamente un continente para muchos estudiosos, el continente australiano. Dentro de ellos también está Belice. Belice es un estado protegido porque es parte de la mancomunidad británica. Por eso en los comentarios que yo leí, ¿verdad? Sobre la muerte, dice, bueno, ¿y qué tenemos nosotros? Canadá también, muy, muy amable, gracias. Canadá también es parte de la mancomunidad británica de naciones. Esos son intereses geopolíticos que a veces no se comprenden dentro de nuestra cultura, de nuestra identidad, y no se comprende porque no son parte del conocimiento común de nuestra parte. Ahora bien, ¿por qué les traigo este ejemplo? Bueno, les traigo este ejemplo para que ustedes comprendan, para que comprendamos que dentro de la esfera geopolítica, la esfera política del derecho internacional, todos estos intereses pues se hacen valer. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, hacer valer y velar por los intereses también de Guatemala dentro de toda esta amalgama de relaciones. Pero analizar. Fíjense que establece, coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios de carácter político y geopolítico. Por ejemplo, si uno con la Unión Europea, especialmente, uno viene y negocia en bloque. Se trata, por ejemplo, que es lo ideal, que Centroamérica, por ser una región pequeña, no por eso no importante. Sabemos también que la región centroamericana, por ser el enlace de dos grandes masas de tierra del hemisferio norte y el hemisferio sur, entiéndase, América del Norte y América del Sur, es un camino obligatorio entre ambos. Es un puente de comunicación terrestre. Es cierto que las comunicaciones ya no son únicamente terrestres, o sea, son navieras, son pues, aéreas. Sin embargo, esto no queda lo importante. ¿Por qué el canal de Panamá es tan importante, por ejemplo? Porque esa franja angosta que une esas dos grandes masas de tierra, pues es una vía de comunicación importante para no tener que bordear precisamente por la vía naviera esas grandes masas de tierra o continentes, como le llaman algunos, porque sabemos que el hemisferio, o perdón, el área centroamericana realmente es un istmo, ¿verdad? Y así se le denomina. Muchas veces en algunos tomos se le dice el istmo centroamericano. ¿Por qué? Porque esa posición, a pesar de ser pequeña, en esa misma proporción
es importante también para los intereses internacionales. Y así tenemos ejemplos. Un ejemplo geopolítico y de estrategia comercial. Tenemos el Canal de Panamá, y el Canal de Panamá hoy es cierto que es administrado por la autoridad del Canal de Panamá, pero durante 100 años prácticamente fue administrado por la administración americana. O sea, uno diría, bueno, ¿qué tienen que ver los Estados Unidos, verdad? Con, con, con el canal. Bueno, pues hay muchos intereses, hay toda una historia detrás y ahí está el punto. ¿Por qué? Por la importancia. El Comando Sur tenía su, su, su sede precisamente en Panamá. Ese Comando Sur, de ahí salieron operaciones importantes a nivel latinoamericano en cuanto a acciones armadas o bélicas de los Estados Unidos. Pero pónganme ustedes otro ejemplo de cómo esa hegemonía y cómo esa cuestión geopolítica toma lugar, así como en el Canal de Panamá, en otros lugares del mundo. Pónganme ustedes un ejemplo, según su conocimiento. ¿Ninguno? ¿Jóvenes? ¿Están todavía aquí o no? Licenciado, a pesar de que esto podría estar muy mal y podría ser el Mar Negro, por ejemplo, el Mar ahorita, Negro, va. Ajá, dígame, cuéntenos. perdone, lo mencionaba porque ahorita por la guerra, el suministro de trigo, o sea, la importancia sería un lugar importante y adecuado. Siento. Ajá, muy bien. Va. Miren, pues les voy a poner un ejemplo yo. ¿Cuáles ustedes como ya estudiantes universitarios tienen el mínimo de conocimiento de geografía? Ok. ¿Cuál es la entrada al mar Mediterráneo? ¿Cómo se le denomina? El estrecho de Gibraltar. Muy bien. El estrecho de Gibraltar tiene, como su nombre lo indica, es un accidente geográfico mediante en el cual, pues, por una parte angosta de agua se comunican dos grandes pues, masas de agua en este caso. El estrecho de Gibraltar es administrado por la autoridad del Peñón de Gibraltar. El Peñón de Gibraltar está en España realmente, pero entre España y un país africano que no recuerdo su nombre ahorita. Sin embargo, la administración del estrecho de Marruecos, gracias compañero, ese estrecho de Gibraltar, ustedes saben quién lo administra. Porque quiero decirles que ni es Marruecos ni es España. ¿Quién administra el estrecho de Gibraltar? ¿Jóvenes? ¿Ninguno? Les doy un minuto para que lo investiguen. Pueden googlearlo o pueden investigarlo. Les voy a dar un minuto para que lo hagan. La soberanía británica. Los británicos, licenciado. El Reino Unido. La soberanía británica, licenciado.
Muy bien, jóvenes. ¿Ya tienen la respuesta? Los británicos, licenciado. Así es. Inglaterra realmente es la que administra el Peñón de Gibraltar o el Estrecho de Gibraltar. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿esto es lógico? ¿Esto es lógico? ¿Ustedes creen que es lógico que pues, siendo que no es Inglaterra, o sea, no está en tierras inglesas o británicas, que ese punto eh, geográfico, perdón, sea administrado por ellos? ¿Ustedes qué opinan? Pues la verdad no es lógico, licenciado, pero según lo que dice Google, es que es por medio de un tratado que se firmó en 1713. Imagine, un tratado de hace 300 y pico de años. Pero licenciado, aunque para hoy para nosotros no es lógico, en ese tiempo entre la iglesia y los monarcas era que se repartían la tierra. Pero eso fue en ese tiempo. ¿Qué valor tiene eso para nosotros hoy? Sí, ninguno, o sea, de hecho, y como lo dijo bien el compañero, ilógico. Exacto, está en disputa con España, por supuesto. O sea, miren, pues, miren, pues, el tema es un asunto geopolítico, es una cuestión estratégica. Es estratégico el asunto. ¿Qué es lo que pasa? Pasa con, ¿por qué Estados Unidos, por ejemplo, compró Alaska? Alaska la compró para tener ellos el dominio por el estrecho de Bering, para que sus fronteras, ellos poder tener acceso y cuidar su espalda, porque del otro lado está Rusia. ¿Sí? Son cuestiones geopolíticas, son cuestiones estratégicas. Así funciona el mundo del derecho internacional. El mundo internacional no funciona en una bilateralidad de igualdad de condiciones. Entonces, nosotros, los países más pequeños, ahorita le voy a la palabra, compañera, debemos de negociar de una forma pues bastante diplomática y astuta como son nuestras relaciones internacionales. Sí, Belia Azucena. Alaska no es un estado independiente, compañero. Sí, Belia. Fíjese que no se le entiende, compañera. Ahora sí. Ahí más o menos. Es que me quería anotarlo hasta donde el legisladores administrar las británicos, Reino Unido. Fíjese que se pierde. Yo no sé si los compañeros le escuchan bien, pero yo no le logro entender, compañera. No se escucha, o sea, es entrecortado y no, los compañeros dicen que no se escucha. Buenas noches. Ahí sí, digamos. Es que me quedé anotando. Usted dijo que el estrecho de Gibraltar ahora estaba administrado. El estrecho de Gibraltar es administrado por los ingleses. Entonces volví a ingresar y ya no sé qué dije después. Solamente Eli, gracias. Ok, va pues. Ok, continuemos entonces, compañeros. Bueno, entonces, es a través del Ministerio. Les pongo estos ejemplos para comprender de alguna manera la complejidad y de lo que son los intereses geopolíticos, que los intereses geopolíticos van inmersos con los intereses económicos. ¿Por qué, por ejemplo, Estados Unidos se interesó en Alaska en su momento? Compró Alaska, de hecho. Y por eso es que ellos cuidan el estrecho de Bering, ¿verdad? Obviamente que lo separa con Rusia. Interesante, ¿verdad? Si usted no sabía, Estados Unidos sí tiene frontera con Rusia, pues. Y lo vemos de esa manera. En dos enemigos históricos, pues no que sean en todo sentido
si España quisiera recuperar el dominio, ese estaría señor que parece una guerra. Pues ese es el problema, ¿verdad? Que vienen los países más poderosos y pues ejercen hegemonía, ejercen su poder, ejercen su interés geopolítico y realmente y geoeconómico a la larga. ¿Por qué dominar el estrecho de Gibraltar? ¿Por qué dominar el canal de Panamá, el canal de Suez? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la estrategia. Pues es puramente estratégico. Inglaterra dice, bueno, yo no puedo permitir que la única entrada del mar Mediterráneo, donde va, digamos, el mundo antiguo, en donde están los países más fuertes económicamente hablando, después de los que ya conocemos, la Comunidad Europea, o sea, yo no puedo permitir, y eso viene de antaño, que pues otros lo administren o tengan el dominio sobre esto, no que tengo que ser yo por mis intereses y porque de alguna manera existe un sentido de superioridad en cuanto a la civilización, en cuanto a su desarrollo, ¿verdad? De ahí provienen ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y vemos Belice, vemos también, porque Guatemala nunca recuperó Belice, pues sabemos que Belice no podía ser recuperado por la fuerza, derivado de que Belice era parte de la comunidad británica y por lo tanto una agresión a Belice implicaba una agresión a cualquier país de la comunidad británica. Porque ahora Argentina, ustedes tal vez han visto en internet, que Argentina, muchos argentinos dicen murió la vieja, pues celebraron y todo. Pues hay que entender ahí el contexto histórico de lo que pasó. ¿Qué es lo que realmente pasó? La guerra de las Malvinas. ¿Sí? Muchos argentinos murieron. ¿Y quién era la reina? Bueno, era la reina la que falleció el día de ayer. Entonces, esos contextos debemos de comprenderlos, pero es dentro de ese contexto que en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores se tiene que mover para todos los aspectos que hemos hablado, integración política centroamericana, por ejemplo, lo cual es muy importante. Sí, la integración de los 5 países originarios de la provincia centroamericana. Se excluye a Belice, se excluye a Panamá, ya que los primeros, por eso algunas banderas centroamericanas tienen 5 volcanes, representando a los 5 países fundadores de la Federación Centroamericana de Estados Centroamericanos, ¿sí? Entonces, obviamente, Panamá geográficamente es parte de Centroamérica, pero política e históricamente no lo ha sido. Ella es parte de Colombia realmente, pero geográficamente sí es parte de Centroamérica. Y Belice, pues sabemos su historia, sabemos como guatemaltecos conocemos pues de una mejor que los demás, que los vecinos, la historia de Belice, de dónde vino, qué es lo que pasó, los tratados, cómo se perdió, que no es todo Belice, es una parte de Belice, la parte del sur de Belice, la que realmente reclama Guatemala, no es todo el país de Belice. Eso es algo bien importante también, que a veces no se enseña en las escuelas. Bueno, así y todo lo que les decía. Otra función es dirigir, escuchen bien esto, dirigir y coordinar las relaciones bilaterales o multilaterales de carácter político, social, cultural y de las otras áreas señaladas en la literatura anterior, siempre que la representación del país no corresponda por ley a otro ministerio o entidad de gobierno, en cuyo caso participará en apoyo al mismo. Otras relacionadas con el desarrollo político, social, cultural y con el proceso de globalización política. Hay un proceso, se entiende que hay un proceso de globalización política en el sentido de que vivimos en un mundo globalizado, estamos en un mundo globalizado
un mundo en el cual pues las relaciones cada vez son más cercanas. Hace 100, 150 años, pues lo que pasaba en China, por ejemplo, pues no afectaba a Guatemala. Hoy lo que afecta en China afecta a Guatemala. Hoy lo que afecta en Rusia va a afectar lo que pasa en Guatemala. El petróleo, la revolución industrial, con todo lo que hoy nos lleva a la modernización. Los satélites, por ejemplo, los satélites son de empresas, son de multinacionales. ¿Y qué pasa si estas tienen problemas? Pues la red de comunicaciones internacionales, pues, ¿qué pasa? Todos hoy nosotros tenemos por lo menos un móvil. ¿Cuántos hay en nuestras casas? Así como hay miembros de la familia, así hay móviles, así hay teléfonos. ¿Sí? Hay cuántos dispositivos inteligentes hoy son parte de nuestra vida. Ahora bien, esa globalización política lleva un cometido, que es la globalización económica comercial, que es, a la larga viene resultando como lo más importante. ¿Por qué? Porque ese mundo económico, ese mundo comercial, esa compra-venta, como establece el Código de Comercio, esa actividad de servicio, de producción o de transformación, pues todos esos servicios, todas esas actividades, es la forma de vivir que hoy cada uno de nosotros tiene. Todos nosotros trabajamos, todos nosotros nos desenvolvemos en un área. La mayoría en área de servicio, pero algunos, nosotros como abogados somos parte del área de servicio económico, de servicio, porque prestamos nuestra asesoría, nuestro conocimiento, prestamos nuestra sapiencia a asuntos meramente de servicio, en este caso, servicio calificado. Pero tenemos el comercio también, en el cual hay un intercambio de bienes, de mercancías y de servicios también a un mayor grado. Este tipo de intercambio es intenso. Nosotros vemos en Guatemala los trailers y en los otros países los trenes, los barcos, los cuales usted, la leche que hoy se tomó, la gaseosa que se tomó, el pollo, todo eso es parte del comercio, el arroz, el frijol, todo esto es parte del comercio. Productos que a veces, pues, son básicos o productos como otros que recibimos, la misma señal, el mismo servicio que nosotros hoy estamos utilizando, comunicándonos de esta forma, de forma virtual, pues es parte de ese intercambio. Usted tiene que pagar ya sea una factura de internet, de teléfono o un servicio prepago. Todo eso. Y esto no nace en Guatemala. Esto es parte de la economía mundial. ¿Van conmigo? Sí, licenciado. Perfecto. Muy bien. Voy a leer otras atribuciones, o funciones, no voy a profundizar mucho. Dice, atender lo relacionado con información y comunicaciones internacionales de carácter oficial. Obviamente habla de la diplomacia. Estudiar y analizar el desenvolvimiento de los acontecimientos políticos, económicos, ambientales, comerciales y financieros a nivel de países, multilateral y globalmente. Creo que esto se explica por sí mismo, es decir, pues, ¿qué pasa en el mundo exterior? ¿Qué pasa en las relaciones entre los países? Por ejemplo, en Rusia y Ucrania, y así como otros conflictos, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, China, y pues cualquiera otro, Venezuela, Colombia, cuando en su momento hubo relaciones ahí friccionadas entre Colombia y Venezuela, Colombia y Nicaragua, Honduras y Nicaragua, Costa Rica y Nicaragua, Belice, Guatemala, en el caso ya nacional, pero se trata básicamente de eso.
preparar las propuestas de doctrinas y principios de la política exterior en sus diversos campos, así como políticas y estrategias de acción. O sea, realmente no es una política barata, sino Guatemala, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene la obligación de preparar de una forma técnica sus doctrinas y bajo qué principios va a regir su política exterior. Y si bien es cierto, es el presidente, pero el presidente debe de escuchar las propuestas de los expertos en la materia. Estudió política económica, él no estudió estadística, él es doctor. Sí, obviamente cualquiera, un bachiller como lo fue Álvaro Arzú, un abogado como lo fue Oscar Berché, un ingeniero como lo fue Álvaro Colón, pues obviamente todos, porque esa es la democracia, es precisamente parte de eso, el libre acceso a los cargos públicos. Sin embargo, por esa misma razón, no son personas en su inmensa mayoría, pues, que hayan tenido ese conocimiento, esa sapiencia, esa capacidad dentro del campo. Ciertamente, por ejemplo, no sé si ustedes lo sabían, pero Álvaro Arzú fue canciller en el gobierno de Jorge Serrano Elías, o sea, tenía cierto conocimiento. Sin embargo, no son realmente gente estudiada en la materia, por lo tanto, pues necesita. Entonces, el Ministerio de Relaciones tiene esa función. Programar y monitorear y evaluar las actividades sustantivas y financieras del ministerio de corto, mediano y largo plazo. También evaluar el desempeño del servicio exterior sustantiva y administrativamente, es decir, debe de pues, estar evaluando estas situaciones de cómo se desempeñan, ¿verdad? Sugerir y diseñar programas de capacitación del personal del ministerio y otras que tiendan a facilitar la acción ágil y eficiente y eficaz del ministerio. Bueno, esas son las funciones. Me tuve ahí porque es importante. Cuando resumimos sus funciones, entendemos de una forma más clara el devenir de cómo esa parte de trasladar lo interno al externo, traducir lo externo al interno, lo podemos comprender de una buena manera. Ahora vámonos a los requisitos para ser ministro de Relaciones Exteriores. Ustedes que ya son estudiantes del último año. ¿Qué requisitos se necesita para ser ministro de Relaciones Exteriores? ¿O dónde encontramos los requisitos para que acceda a ser ministro? Compañeros. La constitución política. Ajá, muy bien. El artículo 196 nos indica requisitos para ser ministro de Estado. Para ser ministro de Estado se requiere A, ser guatemalteco, B, hallarse en el goce de los derechos de ciudadanos y C, ser mayor de 30 años. Muy bien, eso es. Hay una pregunta que, bueno, en San Carlos, yo no sé si todavía yo no examino privados, pero decía, hay un ministro, no tiene nada que ver con la clase, pero se los digo como algo adicional. Hay un ministro que tiene una condición especial y es que aparte de lo que ahí se establece, debe ser nacido en Guatemala. ¿Cuál es ese ministro? Y hay colegas que lo el ministro de Defensa, muy bien. El ministro de Defensa se pide, aparte de eso, que sea nacido en Guatemala. Las razones son obvias, ¿verdad? Porque el ministro de Defensa no puede partir su lealtad con su país de nacimiento.
Entonces, evidentemente esto crea un nexo especial, ¿verdad? Entonces, se lo digo a manera de comentario adicional. Bueno, con esto estamos con relación al Ministerio de Relaciones Exteriores. Según el programa tenemos la diplomacia y su protocolo, pero eso de alguna manera ya lo vimos en el material que a ustedes pues, les hice llegar, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver dentro de nuestro programa los organismos regionales y subregionales que regulan el derecho internacional público. O sea, quienes están dentro de esta categoría. A su conocimiento, así, a priori. ¿Qué organismos regionales o subregionales han escuchado ustedes dentro del derecho internacional? La OEA. La OEA, otro. ¿El Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad es un órgano dentro de un organismo. Pero el Consejo de Seguridad de la ONU, de la Unión Europea, cada uno tiene su Consejo de Seguridad, pero el Consejo de Seguridad es un organismo, o sea, es una parte de ese organismo. El SICA, el OEA. SICA, la OEA, exacto, son el Sistema de Integración Centroamericana y todos esos son organismos, ¿verdad? Que están dentro de los organismos internacionales. Un momentito. Ok, entonces estos organismos de hecho son sujetos del derecho internacional. Juegan un papel muy importante. Por ejemplo, son rectores, son mediadores, también son potenciadores en su momento y juegan ese papel unificador también a manera de tratar de consensuar posiciones, conciliar extremos, aunque no están tampoco exentos de la hegemonía de los más fuertes. O sea, realmente no son organismos meramente o netamente democráticos, aunque en sus intenciones sí lo sean. Así pues, vamos a ver algunos de ellos. Solo hoy voy a dar una pincelada de la Organización de los Estados Americanos. Y comenzamos por la OEA porque evidentemente es una organización regional que nos atañe de forma directa a nosotros como
latinoamericanos, aunque conste que esto es para todos los países americanos, no solo latinoamericanos, sino los países anglosajones como los Estados Unidos y Canadá. Entonces, les doy una breve introducción, que la Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera conferencia internacional americana celebrada en Washington, D.C. en octubre del año 1889 a abril, o sea, esta conferencia duró de octubre de 1889 hasta abril del año 1890. En esta reunión se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. Solo permítanme un segundo, jóvenes. Bueno, entonces, como les venía diciendo, jóvenes, se acordó en esta reunión crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. De igual manera, se empezó a tejer, o sea, a crear una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como el Sistema Interamericano. Y eso todavía, obviamente, hoy existe de una forma más desarrollada. Y este sistema es el sistema más antiguo de su naturaleza de carácter internacional. América, en ese sentido, ha sido una parte que ha ido de avanzada. Tenemos, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Prensa, la CIP, ¿verdad? Tenemos el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas son como resultado de esas iniciativas de hace, pues estamos hablando de hace casi 130 o un poco más años, ¿sí? Así que la OEA es mucho más antigua que la ONU y su primer antecedente, que fue la Liga de Naciones del año 1918. En consecuencia, ese mismo tiempo, aunque no exenta de críticas, siempre o no siempre, muchos acusan al sistema de la OEA de responder a los intereses de Estados Unidos. Pero hay que ver las cosas de una forma más práctica, de una forma más objetiva. Nosotros, eso sí les digo, jóvenes, nosotros como conocedores del derecho, como licenciados en ciencias jurídicas y sociales, debemos de tener una mente analítica, una mente mediante la cual nuestro punto de vista debe ser el punto de vista lo más científico posible, lo más objetivo posible, dejando de un lado a veces las ideologías que se han impuesto. Ideologías, pues para algunos buenas, malas, no hay ideología buena ni mala, sino ideologías que se acercan a la verdad o que se alejan de la verdad, ideologías viables o no viables. Entonces, bajo esa perspectiva es importante, le digo porque en mi experiencia de docente, pues, y con respeto lo digo, pues respeto el punto de vista de cada alumno, pues muchos dicen, no, es que es los Estados Unidos y la bendita los Estados Unidos, y como programados los Estados Unidos. Y le echamos la culpa a los Estados Unidos de nuestra realidad.
pero yo me alejo un poco de eso y trato de ser concreto, y muchas veces no es culpa de otros, es nuestra misma culpa la realidad que vivimos. Los Estados Unidos, por ejemplo, no viene y le dice a nuestros gobernantes que sean corruptos, por ejemplo. No viene y le dice eso, porque en Estados Unidos sabemos que cuando un gobernante es corrupto, cuando un gobernante roba, ustedes saben lo que pasa. Esos países no permiten precisamente ese tipo de acciones. Entonces, sí podemos hablar de intromisión internacional en los asuntos externos. Eso sí, y se ha demostrado. Estados Unidos ha sido el principal, pero no solo él. En nuestra región tenemos Cuba con los rusos, Nicaragua con los rusos, los venezolanos también han tenido intromisión en Nicaragua y en Cuba. Cuba también en el Congo. O sea, debemos de ser bastante concretos y objetivos. Y la clase, esto es lo que pretende, que nosotros comprendamos como abogados, futuros abogados, que las relaciones de derecho internacional deben de ser estudiadas, deben de ser analizadas y deben de ser comprendidas con una mente objetiva también, mediante la cual nosotros valoremos los hechos internacionales y que en el día de mañana, yo no sé cuántos de ustedes, o si alguno de ustedes llegará, imagínense uno de ustedes puede llegar a ser canciller y comprenda realmente el devenir y la importancia de estos organismos. La OEA fue creada ya como tal, ¿sí? En 1948, ¿sí? Tuvo sus orígenes en esta primera conferencia. Luego de esta hubo otras conferencias, no las vamos a estudiar porque no es el objetivo, pero hay un bagaje increíble de todo lo que ahí ha pasado. Pero su creación formal como institución fue en el año 1948, cuando se suscribió en Bogotá la Carta de la OEA. Y esta es parte de lo que ustedes deben de tener, la Carta de la OEA. Y miren, de ahí nacen instrumentos jurídicos bien interesantes. Hoy por hoy, por ejemplo, el Pacto de San José es uno de los instrumentos jurídicos legales de más importancia para nosotros como abogados. ¿Sí? Yo he argumentado sobre, en muchos casos, no necesariamente penales, pero se invoca en todo, porque el artículo 8 del Pacto de San José establece que sus principios no solo son aplicables al derecho penal, sino a todos los ámbitos en donde los derechos puedan verse vulnerados de algún procesado, no necesariamente penal. A veces se quiere reducir estos derechos al ámbito penal, pero realmente no, esto permea todo, y esto, los abogados que hemos comprendido eso, hemos utilizado, y es criterio de la Corte de Constitucionalidad, de hecho, el perseguir el principio del pro homine, por ejemplo, que ustedes ya lo deben de conocer porque ustedes reciben ya derechos humanos, el principio de pro homine o pro personae, que se le llama, y permea todos los ámbitos de aplicación de la ley. ¿Y de dónde nace eso? Precisamente de esos acuerdos de estas organizaciones, en este caso de la OEA. Para terminar, dice, la Carta de la OEA entró en vigencia en diciembre del año 1951. Posteriormente, la Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967 y que entró en vigencia en febrero de 1970. Después por el Protocolo de Cartagena de Indias, en Colombia, suscrito en 1985, que entró en vigencia en noviembre de 1988. Después por el Protocolo de Managua, suscrito en el año 1993 y que entró en vigencia en enero de 1996. Y después por el Protocolo de Washington,
suscrito en el año 1992 y que entró en vigencia en septiembre del año 1997. O sea, todos estos protocolos que son adiciones, ¿verdad? Dentro de la carta o los convenios, no son simples adendums, sino que realmente se constituyen en instrumentos legales amplios para su aplicación dentro de los países, pues son importantes y nacen en el seno de esta organización, en el caso concreto de la Organización de los Estados Americanos. Muy bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta o inquietud sobre lo platicado hoy. O algún comentario. No, licenciado. Ok. Muy bien. Si no, pues vamos a ver hasta aquí. Les deseo un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana, el día de jueves. Y si ustedes pueden ir leyendo sobre la OEA, su clase, cómo divide, qué oficinas tiene la OEA, sus sedes, sus organizaciones más importantes en su seno, pues ya lo pueden ir haciendo. Víctor, el jueves es feriado, es 15. ¿Perdón? El jueves es feriado, licenciado. El jueves, pero no he recibido yo. Fíjense que tribunales va a trabajar el jueves, lo va a pasar para el viernes. Yo realmente no sé si van a dar el jueves o van a dar el viernes. Entonces, esperemos qué feriado va a tomar la universidad. Si va a tomar el jueves o va a tomar el viernes. Si toma el jueves, nos vemos el viernes. Si toma el viernes, lo contrario, ¿me explico? Gracias, licenciado. Sí, gracias. Perfecto, pasen una feliz noche, se cuidan. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic.